Vamos. Ahí está. Bueno, buenos días, doctora Ceballos, bienvenida nuevamente. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica. En este caso va a ser su examen oral para el concurso número 266. Presentamos nuevamente a la doctora María Sol Valero y al doctor Marcos Moreno. En este último examen reiteramos el agradecimiento a ambos por la colaboración que han prestado en estos tres concursos que han participado como jurados. Bueno, doctora Ceballos, usted tiene 15 minutos, ¿sí? Para exponer el tema que eligió. Ahí tiene un reloj en pantalla. Y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Está bien? Bueno, sí, sí, Perfecto, está bien. bueno. Adelante y suerte, doctora. Bueno, gracias. Bueno, tengo que decirles que el tema que preparé está vinculado a la audiencia de control de acusación, pero específicamente a la admisibilidad probatoria, porque entiendo que desde la defensa es una audiencia sumamente importante porque es allí donde se va a litigar y se va a depurar la prueba que va a llegar finalmente al juicio oral y público. Eh, en este sentido, y para ser gráfica o para que me puedan entender, voy a dividir esta audiencia en dos tramos. Tengo que decirles que normativamente esto está regulado en el Código de Procedimientos en el artículo 164 y siguientes como etapa intermedia del proceso penal, y allí es donde se va a celebrar esta audiencia totalmente de manera oral de control de acusación. Ahora bien, como les decía, voy a dividir esta audiencia en dos segmentos. El primer tramo tiene que ver con lo que vamos a discutir, que es, se puede, o sea, con el hecho en sí, la calificación escogida por la acusación, la pretensión punitiva de la acusación, que es lo que nos va a determinar el tribunal competente para el caso concreto, y a su vez decirles que en este primer tramo de audiencia se pueden generar diferentes planteos. Esto va a estar vinculado no solo al hecho para pedir precisiones específicas o pedir una fundamentación de esa acusación, también puede estar vinculada al planteo de la calificación que ha escogido, porque entendemos que algún presupuesto fáctico no coincide con la plataforma fáctica escogida. Incluso podemos atacar agravantes para intentar bajar esos agravantes, lo que también eso nos va a determinar la competencia del tribunal. Por su parte también en esa audiencia se pueden hacer planteos como proponer u ofrecer una reparación concreta según nos habilita nuestro código en el párrafo quinto del artículo 168, y también podemos incluso, bajando la calificación o teniendo en cuenta la calificación escogida por el acusador, incluso podemos hasta proponer una salida alternativa que puede estar vinculada a una suspensión del proceso a prueba cuando la calificación nos permita ese planteo. Si bien entiendo, y hasta incluso pedir el sobreseimiento de acuerdo al debate que se genere en esa audiencia del imputado. Entiendo que si bien hay muchas propuestas que podemos hacer en ese primer tramo de la audiencia que está vinculado a los hechos, la calificación legal, la pretensión punitiva y el tribunal escogido, yo me voy a centrar en la segunda parte de la audiencia que tiene que ver con la admisibilidad probatoria. La, la admisibilidad probatoria, Neuquén, tenemos, nos regimos por ha adoptado la libertad probatoria. Esto quiere decir que todo puede ser prueba excepto que ese objeto esté prohibido. Ahora bien, eh, si bien tenemos esta libertad tiene límites que nosotros como defensores tenemos que trabajarlos en esta audiencia. ¿Y cuáles van a ser esos límites que me establece a mí la ley? Los límites, primero, es que esa prueba sea obtenida de acuerdo a medios lícitos. Segundo, que tenga reglas, respete reglas de confiabilidad. ¿Cuáles son esas reglas de confiabilidad? La pertinencia, la relevancia y la utilidad. ¿Sí? Esto de manera genérica, nosotros entiendo que desde la defensa tenemos que dar estas discusiones al momento de ver qué prueba para que llegue un juicio de calidad con prueba de calidad. Ese es un rol fundamental en el litigio. Si bien nosotros no contamos ni en Argentina ni en Neuquén con reglas de evidencias, con un código de reglas de evidencia que nos demarquen esta especie de litigio, dentro de lo que es el Código Procesal de Neuquén, podemos remitirnos a principios generales sobre la admisibilidad probatoria que están en el artículo 170 y 171.
En esos artículos, de alguna manera, nos dice que la prueba tiene que ser obtenida conforme a la ley, que se puede y que tiene que ser, para que sea admisible, tiene que ser útil, tiene que ser pertinente y tiene que ser relevante. ¿Cuándo una prueba va a ser pertinente? Cuando esté vinculada directamente al objeto del litigio. Es decir, eso es lo que nosotros como defensores vamos a controlar y plantear. ¿Cuándo va a ser útil? Cuando trate algún presupuesto fáctico de la acusación, pero que a la vez no sea ni sobreabundante ni esté de manera reiterada. Es decir, que no pretenda la acusación acreditar un hecho con muchos testigos que hablen sobre un mismo presupuesto. Eso también tenemos que controlar. Y por último, que esa prueba sea, que es evidencia, porque la prueba va a llegar cuando estemos ya en el juicio oral y público, que esa evidencia sea relevante. ¿Cuándo va a ser relevante? Cuando, eh, digamos, tenga la posibilidad de influir en la decisión del juzgador. Eso es la prueba relevante. En ese sentido, y para organizar un poco mi discurso, voy a hablar primero sobre la prueba ilícita. ¿Y qué es la prueba ilícita? La prueba ilícita es aquella que es obtenida violando, en violación de garantías constitucionales, convencionales y o procesales. Ejemplos de esto, para hacer práctica, tiene que ver con un allanamiento sin orden judicial, puede ser una interceptación telefónica sin orden de autoridad competente e incluso sin demarcación del objeto a buscar, del objeto de búsqueda. Pueden ser geolocalizaciones que tampoco me acoten a mí el objeto de búsqueda. Pueden ser confesiones del imputado sin ni con, bueno, nuestro sistema no podríamos, pero digamos sin asistencia letrada o coactivas, que eso sería ilegítimo. Eh, Incluso pueden ser detenciones en tiempos prolongados o sin orden de autoridad competente. En este último punto, que tiene que ver sobre las detenciones ilegales, permiso. Quiero traerles un fallo, que es el fallo conocido de la Corte Interamericana como Fernández Prieto y Tumbeiros versus Argentina. Este es un caso que son dos casos diferentes que llegan juntos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que cuando tanto Fernández Prieto como Tumbeiros llegan a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia lo que dice, basado en un precedente norteamericano que es Terry versus Ohio, que eran detenciones que se habían dado en el marco de no tener autorización judicial competente, se habían detenido personas en la vía pública y incluso se les habían hecho requisas personales. La Corte convalida estas detenciones basadas en esta doctrina de Estados Unidos, en el precedente mencionado, diciendo que por el solo hecho de que la policía tiene la prevención, a su cargo la prevención del delito y bajo la sospecha razonada que surge de ese fallo, dice estas detenciones fueron legales en el marco del deber que tiene la policía. Cuando esto llega a la Corte Interamericana dice esto está mal, sanciona al Estado argentino por detenciones arbitrarias y dice que las detenciones del personal policial de ninguna manera pueden hacerse por estereotipos, marcando estereotipos de las personas que detienen, incluso basadas en sin orden judicial cuando no hay una flagrancia que habilita ahí sí a la policía a poder detener a una persona. En cuanto a esta cuestión de la ilicitud, tengo que de alguna manera enmarcarlo en lo que surge por la prueba ilícita, que es la doctrina del fruto del árbol venenoso, que es una doctrina de raigambre norteamericano, que lo que hace es, cuando una prueba es ilícita, se excluya incluso todo lo que de ella deriva, ¿sí? Esta regla, esta doctrina, digamos, no es, la regla esta tiene alguna particularidad y alguna excepción que tiene que ver con que, entre otras excepciones que tiene, con que cuando se pueda justificar que de todas maneras se hubiera hallado este contenido por una fuente independiente, pueda de alguna manera subsanarse esa prueba ilícita. A su vez, en cuanto a los planteos que nosotros podemos hacer, eh, nosotros podemos plantear la ilicitud de la prueba desde el mismo momento en que conocemos eso. Y ese planteo se puede reeditar en todas las instancias del proceso penal. ¿Sí? Eso, por un lado, en cuanto a la prueba ilícita. Ahora vamos a pasar a lo que hace a la admisibilidad probatoria y los requisitos de la confiabilidad que de manera genérica establece nuestro Código
de procedimientos. Esto tiene que ver con la pertinencia, la legalidad y, perdón, la pertinencia, la utilidad y la relevancia, que ya les dije que es cada uno de ellos. Y en este sentido, lo que quiero es citar dos fallos del Tribunal de Impugnación, donde se plantearon exclusiones probatorias desde la defensa en el control de acusación. El primer fallo es el fallo Torres Antilev de Zapala del año 2017, donde se excluyen en la audiencia de control de acusación, la jueza de garantías excluye fotos que tenían que ver con fotos de un bebé, un cadáver de un bebé y restos biológicos. Este era un caso que venía acusada la mamá del bebé por homicidio agravado, por darle muerte a su bebé con posterioridad al nacimiento. La jueza entiende que esto iba a generar un perjuicio indebido en el jurado, que esto no era necesario porque era como una prueba inflamatoria y que esto generaba sentimientos y emociones. Esta situación fue impugnada por la acusación. Cuando llega al tribunal de impugnación de nuestra provincia, el tribunal de impugnación confirma la decisión de la jueza y se basan, al igual que la jueza, en la regla 403 de evidencia del Código de Costa Rica. Dice que toda evidencia que, por más que sea pertinente, causa un perjuicio indebido en el juzgador, tiene que ser excluida. Esta es la conclusión que también saca el Tribunal de Impugnación y finalmente eso es excluido. Y también es excluido porque la jueza justifica diciendo, a ver, la acusación tiene otros modos de evidencia, de comprobar otros hechos, este hecho fáctico con otra evidencia. Entonces esto no es necesario. Bueno. Esto queda excluido y el Tribunal de Impugnación también sostiene que en casos de juicio por jurado el estándar de prueba debe ser superior, pero que incluso si esto fuera a un jurado técnico, también, siempre que cause sentimientos u emociones, los juzgadores técnicos también son sujetos de sentimientos y emociones. Siempre esa prueba va a ser excluida. Y por otro lado, voy a citar el fallo Tolava, que es del año 2019, también era una causa de juicio por jurado, era un femicidio. En ese marco, la defensa plantea varias exclusiones probatorias, muchas que no me voy a detener ahí porque son un montón, sobre exclusión de prueba y voy a hablar sobre la cámara Gesell. En este caso, como les dije, era un femicidio. Y la fiscalía pretendía que sucede con uno de los niños, con uno de los hijos del matrimonio, la niña al momento de dar testimonio en cámara Gesell, la niña no solo habla del hecho que era la violencia de género, que era el contexto que la fiscalía quería probar en juicio, sino que la niña habla sobre un presunto abuso sexual y señala, indica como el autor al principal testigo de descargo que tenía la defensa. La defensa ante esta situación se agravia, el juez de garantías en esa audiencia decide excluir no solo eso, sino utilizando la doctrina del fruto del árbol venenoso, excluye todo lo derivado de ella y en ese punto las acusaciones van a impugnación, llegan al tribunal de impugnación y el tribunal de impugnación de alguna manera excluye de manera parcial esa cámara Gesell, quita el segmento donde se hablaba de la persona esta, que era el principal testigo de descargo. Obviamente que eso inicia una investigación diferente y bueno, y me miré el tiempo y me distraje. Y ahí lo saca parcialmente y lo que dicen es, hay que acotar esto porque no tiene directamente que ver con el objeto del litigio. O sea, no es pertinente esta prueba. Sacan eso, bueno, y finalmente. Anclado a esto, me apuro porque me queda poco tiempo, anclado a esto, lo que digo es que nos surge en la práctica diaria jurídica de la Defensoría Pública esto de cámara Gesell. Yo como práctica diaria lo que veo como problemático tiene que ver con la admisibilidad específica de la cámara Gesell. Nosotros sabemos que la cámara Gesell es un anticipo jurisdiccional y tal como está regulado hoy en la provincia de Neuquén, tanto por el protocolo de actuación del Tribunal Superior de Justicia como por el artículo 155 de nuestro ordenamiento procesal, si la defensa presta conformidad para esa prueba, se prescinde de la presencia del juez. ¿Y qué veo problemático en esto? Entiendo que esto, primero, que va en contra del principio de igualdad de armas y del principio de a poder contradecir la prueba de cargo, porque todo lo que sucede allí es lo que luego va a ser traído a debate. Entonces, lo que planteo es que el juez de garantías debe estar, no tiene que ser que si la defensa presta conformidad, esto es suficiente y la prueba se lleva adelante con las
pocas herramientas que tengamos para discutir esa admisibilidad, sino que el juez debe estar presente, que debe garantizarnos el contradictorio, no solo para que nosotros podamos contrainterrogar en el momento de al niño, niña o adolescente en el momento del testimonio específicamente, sino también porque el juez va a poner un freno a las objeciones que nosotros podamos hacer sobre preguntas indicativas o sugestivas que tenga la acusación respecto de ese testigo. Entiendo que esa es una manera para nosotros desde la defensa garantizar esa admisibilidad, la discusión sobre la admisibilidad probatoria que tiene que darse en el momento en que se hace la Cámara, teniendo en cuenta que es un anticipo jurisdiccional de prueba. Y a su vez, un poco para cerrar, entiendo esto, lo planteo como una propuesta, como algo que tengamos activamente que hacer, teniendo en cuenta que no solo tenemos autonomía en la defensa pública, sino que también tenemos que tener un rol activo y es principalmente en esta etapa donde vamos a discutir qué calidad de juicio vamos a tener. Sabemos, para cerrar, que pronto se va a presentar un borrador de reglas de evidencia para Argentina. Este es un borrador que se hizo no copiando las reglas de evidencia de Costa Rica, ni tampoco las de las federales de Estados Unidos, sino específicamente se trabajó en el contexto jurídico argentino. Y esto lo que entiendo que va a darnos dos posibilidades. La primera es darnos herramientas a los litigantes para que realmente pongamos freno en mucha prueba de baja calidad que ingresa al juicio. Y por otro lado, esta discusión sobre la litigación de la admisibilidad de la prueba lo que va a generar son investigaciones mucho más diligentes por parte de la acusación, quien tiene la carga de la prueba en el sistema acusatorio, y también incluso para la misma defensa en estas investigaciones autónomas que tenemos a través del 135. Esa es mi propuesta. Muy bien. ¿Elizabeth o Vanina? Vanina, por favor. ¿Cómo andan, Vanina? Bien, ¿vos? Bien. En nombre de la doctora y mío, te damos la bienvenida al concurso. Muchísimas gracias por concursar. Ya casi que nos da nostalgia porque son la última. Claro, sí, 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 me enteré abajo que era la última. Sí, sí. Ya se termina para la doctora y para mí, así que. Y para mí también. Y para vos también. O sea, somos tres que estamos con el mismo sentimiento. Y para vos también, y lo próximo que te iba a decir. Sí. Vos estás sentada ahí Sí. y nosotros también hemos estado donde estás vos. Ujú, Y solamente vos sabés el esfuerzo que eso implica. ujú. Así que felicitaciones por eso. Bueno, ¿Sí? gracias. Has dividido tu exposición, has ordenado tu Sí. exposición, eh, has hecho algo que es estar pendiente 2 o 3 veces de tiempo. Ujú, Y eso implica que vos serías una persona que respeta o respetaría las normas, en principio, o por lo menos las pautas de ujú, trabajo. Te va a pasar como defensora, si accedes al cargo, que no siempre, así como el Código Penal protege bienes jurídicos, ujú, no siempre vas a tener que seguir estas normas, porque a veces te va a pasar en algunos lugares, como mi provincia, en donde juegan mucho con los plazos procesales ujú, y te corren con los plazos procesales, te va a pasar que vos vas a tener que decidir cuál es la mejor estrategia ujú, defensiva. ¿A qué voy? Por ejemplo, decir, bueno, no, quiero pelear la coacción, porque no es coacción, pero es amenaza. Pero esa pelea te va a llegar al juez de control, que en mi provincia se demoran, ujú. y a lo mejor vos te vas a tener que plantear, si yo planteo la coacción por amenaza, a lo mejor el tipo va a estar más preso de lo que... Sí. Entonces te vas a Sí, sí, plantear, sí, sí. seguramente acá Sí, pasa lo pasa. mismo, Sí, pero claro. con otros ejemplos. Sí, sí. Entonces vas a tener que llegar con el cargo a esas Con el decisiones, juicio abreviado, por ejemplo. Buscar la mejor, que a veces es una buena alternativa, con el juicio dependiendo del caso concreto. Así que está bueno que lo tengas lo tengas en cuenta. Yo simplemente algo has hablado de un caso muy puntual en cuanto a la integridad sexual. Yo te voy a preguntar, es una simple pregunta. ¿Te acordás de las causales de suspensión de la prescripción, la, entre comillas, reciente modificación en cuanto a los delitos contra la integridad sexual Sí, menores de edad? sí, ¿Qué me sí. puedes decir de Lo eso? que te puedo decir sobre prescripción es que fue modificado en varias oportunidades, primero en el 99, donde, digamos, se siguió respetando de alguna manera el plazo, luego en el 2004 con la ley llamada denominada Piazza. En ese momento lo que se dijo es que el plazo de prescripción, específicamente para los delitos de abuso sexual, iba a comenzar a correr
desde el momento en que la persona, o sea, la víctima cumpliera los 18 años o cuando se hiciera la denuncia por los representantes legales al momento que era menor. Y la última ley, que es, si no me falla la memoria, es del año 2015, del año 2015, es conocida como la Ley de Protección a respetar el silencio de las víctimas de abuso sexual infantil o algo así, y lo que establece es una especie de imprescriptibilidad de este tipo de delitos, porque lo que dice es que es cuando cumpla 18 años, cuando ratifique la que fue realizada por sus representantes legales al momento de que cuando era menor de edad, o incluso, o sea, da una especie genera que el plazo no comienza a correr hasta que esa persona puede ir a la justicia y hablar y hacer la denuncia. Más o menos sería así. En orden a eso, nosotros no tenemos ese problema acá en la provincia de Neuquén respecto de lo que se conoce o se denomina como los juicios de la verdad, que son imprescriptibles, son asimilables a delitos de lesa humanidad o no. Y en esto, en el julio del 2025, en el fallo Hilarás, la Corte Suprema de Justicia dijo que no se pueden asimilar, si bien son hechos aberrantes, son tremendos, repudiables, etcétera, no se pueden asimilar no se pueden asimilar a delitos de lesa humanidad que sí son imprescriptibles por su sola naturaleza, sino que en esta tenemos que respetar los plazos que establece de cuándo empiezan a correr los plazos de la prescripción. Primero porque estamos en un Estado de Derecho, por principio de legalidad, por irretroactividad de la ley penal. En la provincia de Buenos Aires, lo que estuve leyendo es que hay como una propuesta de los ministerios fiscales de asimilarlos, o ahora en última instancia están pidiendo la inconstitucionalidad del artículo 62, que es de los 62 y 63. Ahí entonces, bueno, eso te puedo decir de prescripción de la acción penal en delitos de abuso sexual. Sí, vamos. De todas las otras preguntas que tenía, así muy bien. Ah. Y nada. Yo te voy a hacer dos preguntas Bueno, muy sí, breves. dale. Venís asistiendo a una persona que está acusada, llega a un control de acusación por un hecho con una calificación legal cuya pena no admite ser dejada en suspenso. Bien. Haces un planteo respecto de la calificación y lo ganás y Sí. terminas modificándose en esa etapa de control de acusación por una calificación legal menos gravosa que prevé una pena que sí puede ser dejada en suspenso. Estás en el marco del control de la acusación. ¿Harías algún planteo respecto a la situación de tu asistido ahora que cambió esta expectativa de pena? Sí, claro, por eso un poco vinculado a lo que expuse en mi tema, tiene que ver con ese litigio activo que tenemos que tener. Si nosotros cuestionamos los hechos porque no encajan, o sea, no son congruentes con la calificación escogida, y a mí el juez de control me da razón en eso, porque el juez puede, digamos, lo habilita el 196. ¿Qué dice? El juez podrá modificar la calificación legal siempre que no sea en perjuicio del imputado. Y a mí es el primer momento procesal que yo tengo para plantear, por ejemplo, la suspensión del proceso a prueba porque mi asistido no tiene antecedentes penales. Claro, hay que plantearlo y se ha hecho. Hay antecedentes incluso cuando se han revisado condenas de robo agravado, impugnación ha bajado, la causa de este Castillo Guido ha bajado de la segunda circunscripción, baja la calificación porque entiende que no era, baja la calificación y permite plantear una salida alternativa como es la suspensión del proceso a prueba, y se planteó y el chico terminó con una suspensión de proceso a prueba. Perfecto, esa era la variante que te iba a proponer. Si el cambio de calificación no se daba en el 168, sino como resultado Después de un juicio, de responsabilidad, sí, totalmente. en el que te queda pendiente La el juicio de acusación pena. se puede oponer y mi fundamento siempre va a ser que fue el primer momento procesal, porque a mí la calificación me la cambia un tribunal superior. Me vuelve la calificación reformada con algo que a mí me permite plantear esto, dejar una pena que, digamos, uno de los requisitos es que sea una pena que me permita una ejecución condicional y no tiene antecedentes. A mí me dan los requisitos objetivos y subjetivos, yo lo planteo en esa primera audiencia que tenga la posibilidad. Una última pregunta. ¿Qué opinás de la posibilidad o no de control por parte de los acusadores de la investigación propia de la defensa durante la etapa de preparación? Sí, siempre creo que nosotros nuestra herramienta es oponernos. Nuestra investigación es autónoma y como somos un ministerio que tiene autonomía,
si bien a nosotros nos habilitan a hacer nuestra propia investigación, yo no tengo por qué descubrir mi teoría del caso antes a los acusadores y cada vez incluso proponiendo medidas de investigación que tengan que llevar a una resolución jurisdiccional, por ejemplo, proponer un allanamiento, que yo tenga que pedir un artículo 36.1 para pedirle esto al juez, yo incluso ahí, si a mi teoría del caso le va a hacer daño, yo no tengo por qué develarle las pruebas a la fiscalía. No. No hasta el momento del control de la acusación, que es donde se va a discutir la admisibilidad de la prueba y la calidad de juicio que vamos a tener en adelante. ¿Y parece que esta situación protege alguna garantía? Sí, claro, el principio de autoincriminación, se ve vulnerado el principio de autoincriminación del imputado. Por mí, perfecto, muchas gracias. No tengo Bueno, ¿he más terminado? preguntas. Gracias. ¿En serio? Estás liberada. Ay, bueno. Bueno, que sea, claro, es un final para los tres. Bueno, Bueno, muchas gracias. que tengas